Muy buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer la amable invitación del Colegio de Huaraz para participar en este congreso, en el que se plantean retos de futuro. Son muchos los retos a los que se enfrenta el notariado, de los cuales mencionaré solamente algunos, que para mí son relevantes. Evidentemente no son todos. Si supiera cuáles son todos los retos que tiene el notariado de aquí a unos años, pues me dedicaría a la adivinación, pero esa cualidad de momento no la tengo, con lo que voy a hacer una reflexión, o por lo menos una reflexión personal sobre algunos aspectos que creo que debemos cuidar efectivamente. Y a la hora de defender una institución, la primera y principal tarea es averiguar precisamente cuáles son los peligros que la acechan y cuáles son los desafíos a los que vamos a tener que responder. Y una vez hecho este primer análisis, lo segundo es aceptar las medidas que se van a adoptar para su solución y consecución de los objetivos que nos planteamos. La primera, de la que ya se ha hablado aquí hoy, el primer reto es relativo a la que yo puedo llamar colonización jurídica. Y es que la circulación de modelos jurídicos es una necesidad y una evidencia en un mundo cada vez más globalizado. Pero esta circulación ha de ser compatible con el respeto a los distintos sistemas jurídicos, lo que exige adoptar precauciones para evitar excesos invasivos o ese neocolonialismo jurídico de unos sistemas sobre otros que son incompatibles con el respeto al principio de neutralidad sistémica. Desde el punto de vista documental, y simplificando mucho las cosas, existen dos sistemas principales. Uno que podemos denominar sistema informal, que en materia contractual no establece requisitos de forma ni privilegia la forma documental, por lo que no viene a distinguir entre documento público y documento privado. Este es el sistema imperante de los Estados Unidos de América, donde no existe un delegado del poder del Estado que atribuya efectos probatorios, sustantivos o ejecutivos a los documentos que autoriza. Es decir, no existe notario. En estos sistemas, la prueba oral, la oral evidence, prevalece sobre cualquier escrito. Y en materia contractual, para que un documento sea tenido en cuenta en juicio, es necesario que se cumplan dos requisitos: que sea admitido y que se considere relevante. Es decir, el documento por sí no prueba la identidad de las partes, ni el hecho del otorgamiento, y por ello, para su admisibilidad, será necesario probar, además de la identidad, contar con testigos que declaren cómo se elaboró, confeccionó, si asistieron o no a la firma y otros extremos. Y caso de admitirse el documento prueba, es decir, que se ha considerado relevante, en la práctica suele prevalecer la prueba oral sobre la escrita. Es decir, el documento en estos sistemas aporta poco, por no decir nada, a la seguridad jurídica. El ejemplo de esta falta de seguridad y sus consecuencias lo tenemos en la crisis hipotecaria subprime, que no es tan lejana, en el año 2008, en la que documentos donde se documentaron contratos con un enorme cúmulo de irregularidades. Incluso se constituyeron hipotecas por personas que no eran titulares de inmuebles. Las consecuencias todas las conocemos, por lo que no voy a entrar en ellas, pero lo cierto es que fueron gravísimas y de ahí se desencadenó una crisis financiera mundial. El otro sistema es el sistema formal, que en materia contractual conoce el documento como medio probatorio y distingue entre documento público y documento privado. Y los documentos privados están revestidos de la fe pública, de presunciones, efectos sustantivos, ejecutivos y probatorios, que es el modelo latino-germánico conocido por todos los que estamos aquí, por lo que no voy a entrar. Mientras el sistema formal favorece la justicia preventiva y evita pleitos, los sistemas informales, basados en la common law, se basan en un principio declarativo sin control con resolución de litigios a posteriori. Los litigios derivados de la ausencia de un control a priori son fuente de inseguridad jurídica, de costes y de retrasos importantes que no siempre se tienen en cuenta. Porque claro, cuando se habla en el time business del tiempo en el que se elabora el documento y no se tienen en cuenta los factores previos
al contrato, como es el estudio de título, ni se tienen en cuenta los gastos que vienen a posteriori, como es la constitución del seguro de título, pues evidentemente, si el documento no tiene ningún valor, solamente controlar el momento de redacción del documento, pues no estamos valorándolo todo de forma adecuada. Y es que el sistema, los sistemas informales basados en la Common Law se basan por tanto en estos principios, y la falta de seguridad se sustituye precisamente por otros medios como son carísimos seguros. El sistema informal, aparentemente era bueno, y si es tan malo, ¿por qué lo usan? Bueno, porque este sistema informal tiene grandes ventajas para las empresas aseguradoras y para las compañías financieras, que ponen el acento en la comercialización de productos, pero es perjudicial para los consumidores, pues se facilitan abusos, y también es perjudicial para la Administración de Justicia al incrementar exponencialmente los conflictos. Lo que pasa es que también hay sectores que les interesa que aumenten los conflictos. Hay lobbies importantes con intereses particulares que, por tanto, procuran la extensión de este sistema. Instituciones como el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos, que tiene su sede en Washington, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional Mercantil, UNCTAD, que elabora leyes modelo en materia mercantil con vocación de que sean aplicadas en todo el mundo, se reúne periódicamente en Nueva York. Y estas instituciones sobrellevan una influencia enorme del mundo anglosajón, especialmente de Estados Unidos y Canadá, por lo que en bastantes ocasiones se da predominio a uno de los sistemas, el anglosajón, por delante del sistema romano-germánico. Pues bien, este es el problema. ¿Y qué es lo que exige? La defensa del sistema exige, por un lado, potenciar la presencia y seguimiento continuo del trabajo de las diferentes organizaciones internacionales. Dentro del ámbito de la Unión, y especialmente en el ámbito de la Comisión de Asuntos Americanos, en estos últimos tiempos se está trabajando codo a codo con la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, que es un órgano internacional. Esto ha permitido explicar cosas, incluso llegar a paralizar alguna de estas normas que era muy perjudicial para el notariado. También se va a trabajar ahora con la Secretaría General para Iberoamérica. Y esta tarea, ya no solamente de estos organismos, sino de los demás organismos, los que mencionabas antes, esta tarea exige colaboración por parte de todos los países con notariado latino y el fortalecimiento y dinamización de sus propias instituciones, especialmente las que representan a los notarios. Pero sobre todo lo que se exige es el fortalecimiento cada vez mayor de la Unión Internacional del Notariado. Les pongo un ejemplo. En materia de sociedades, el Consejo de Dirección de la Unión Internacional del Notariado, que se reunió el 10 de mayo del 2018 en Abiyán, en Costa de Marfil, solicitó expresamente de la Comisión Neutral que se aplicasen criterios relativos a el equilibrio sistémico. También con posterioridad se hicieron otras gestiones a través de CONFLICT, y el resultado práctico ha sido que esa norma ha salido de una forma diferente a la que parecía que iba a salir inicialmente. Para eso es necesario el apostar y el apoyar con estas organizaciones internacionales con las que trabaja el notariado. Pues bien, hoy, hace poco estuve en Paraguay, y ya ha ocurrido en otros países de América. Se está intentando, y desde la Organización de Estados Americanos, exportar normas como la Ley de Garantías Mobiliarias, ley en la que se prescinde absolutamente del notario y también de los registros en la forma en que lo entendemos. Para eso es necesario nuestra presencia continua y nuestra lucha para que se respeten los sistemas jurídicos. Pero estos sistemas, estos ataques a la profesión no solamente vienen a veces desde organizaciones internacionales, también a veces nos encontramos con problemas relativos a otras profesiones. Y es que el mantener claramente definidos y defendidos los linderos competenciales de la profesión notarial es uno de los mayores retos que tienen que adoptar de forma continuada las corporaciones notariales, colegios y asociaciones. Hoy las acometidas para invadir las funciones propiamente notariales vienen desde muchos frentes, no solamente abogados, gestores administrativos,
sino también a veces de instituciones donde no te lo imaginas, como por ejemplo Correo, en el caso de España, o la propia Judicatura. Pero sin duda el mayor ataque en los últimos años proviene del ámbito registral, de los registradores, y en este caso capitaneado por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. En el caso de España, a diferencia de otros países, no hay un registro centralizado y jerarquizado, sino que son un cúmulo de registros independientes divididos territorialmente, en los que cada uno de los registradores lo gestiona empresarialmente, por lo tanto es quien cobra directamente el usuario en régimen de monopolio territorial y el registrador organiza la oficina y el personal en régimen empresarial. Nadie ha discutido ni discute este sistema en España, pero sí hubo hace unos años, y se ha mantenido hasta la actualidad, un temor por parte de los registradores a perder este sistema y entrar en una fórmula similar a la que existe en el resto de los países de Europa. El detonante es la entrada de España en la Unión Económica Europea y también algunas medidas que se adoptaron en los años 80. Y es precisamente en el año 1988 cuando se inicia una política corporativa, una política de imagen, una estrategia que entre las medidas incluía el debilitamiento del sistema notarial con medidas como permitir el acceso al registro del documento privado y con ello monopolizar el control de legalidad. Las medidas prácticas, puede parecer que esto es un problema puramente de un país, un problema interno, pero no es cierto porque estas influencias se han extendido a otros países del mundo, especialmente aquí en América. Por ello es bueno estar advertido y saber por dónde pueden venir los tiros. Y por dónde pueden venir, por dónde han estado viniendo los tiros durante muchos años. Las medidas prácticas para llegar a esto que han utilizado han sido las siguientes. La primera, negar el control de legalidad al notario. Y al mismo tiempo se exagera la calificación del registrador con calificaciones excesivas a fin de crear una falsa imagen de ineficiencia por parte de los notarios. La proliferación de estas actitudes ha generado un factor de inseguridad sobrevenida, convirtiendo la inscripción en algo cada vez más incierto e imprevisible, sujeto a una decisión subjetiva a veces del funcionario del turno, y con la consecuencia de un entorpecimiento, una ralentización y a veces incluso paralización del tráfico jurídico. Otra medida que deriva del anterior y también con la finalidad de minusvalorar la función notarial de asesoramiento y control de legalidad y reducción del documento es el fomento de las precalificaciones. Es decir, es una táctica que se puede llamar del bombero pirómano. Yo creo el problema y me ofrezco previamente para dar una solución. Entonces, a fin de evitar calificaciones negativas, impondrían anticipadamente el contenido de la escritura. Esto incluso se ha intentado llevar a cabo por vías legislativas, afortunadamente no han prosperado. Y es que en este caso el registrador estaría ocupando, sin serlo, el papel del notario. Otra medida ha sido repetir hasta la saciedad que el notario no es imparcial y por tanto negar la función de control de legalidad del notario, afirmando que está puesta en entredicho desde el mismo momento en que se puede elegir notario. Y es que olvidan interesadamente que son otros los mecanismos que garantizan ese control y esa imparcialidad, y olvidan, por el contrario, que, en el caso de ellos, al actuar de forma semejante al notario en un mercado de monopolio y que la división territorial y la imposibilidad de elegir registrador facilitan determinadas disfunciones tan graves como ingeniería arancelaria, retraso injustificado, calificaciones rigoristas, falta de fundamentación de los defectos alegados, falta de notificaciones en forma, incluso desobediencia a los superiores jerárquicos. Otra medida ha sido facilitar, incluso fomentar, hasta provocar la inscripción de documentos de países que desconocen el documento público, alejado de los principios del notariado latino y, por lo tanto, los documentos que se aproximan más, o los sistemas que se aproximan más al documento privado. En esta línea se sitúan proyectos como Probeco o Imola, lanzados a fin de promover la inscripción en el registro de la propiedad de documentos otorgados en países extranjeros sin intervención de notario.
Más directos han sido las múltiples propuestas de que determinados documentos privados se inscriban como títulos inscribibles en el registro. En el ámbito inmobiliario ha habido ejemplos, como se ha intentado que contratos privados de compraventa suscritos con entidades promotoras, los precontratos se inscribiesen en el registro. Una vez inscrito el documento privado, podría pasar como pasó en el registro de Buenos Aires, donde se vendió esta idea por parte de los registradores españoles, donde luego ya no se inscriben y se van a notaría a hacer el contrato definitivo. Las declaraciones de obra nueva, en materia mercantil han luchado para que la constitución de sociedades se haga mediante documentos privados, o firmas legitimadas, o firmas electrónicas, poderes en documentos privados, etc. Y respecto a la firma electrónica, desde ámbitos registrales se ha intentado justificar que la firma electrónica hace innecesaria la intervención del notario, lo cual no voy a explicar aquí porque todos sabemos que la función notarial lleva mucho más que la simple recogida de la firma. Pues bien, el intento de llevar a cabo el registrador también un juicio de capacidad tiene que ver con esto del acceso al documento privado al registro, un intento de juicio de capacidad meramente formal que haría sin ver al ciudadano, y en este intento se encuadra la pretensión de coger el registro civil. También la creación artificial y su posterior difusión internacional de doctrinas, muchas a veces las he visto que se han desarrollado por personas en otros continentes, auspiciados precisamente a través del Colegio de Registradores, teorías que acentúan la relevancia del registro en perjuicio del notario. Teorías como el fomento de la inscripción o naturaleza constitutiva de la inscripción, el registro como registro de derechos, la inscripción equivale a un título valor que funciona de manera abstracta frente a terceros, la teoría de la asignación de derechos mediante la inscripción registral, el registro como manifestación del poder del Estado, que es el que asigna titularidades, y un largo etcétera de teoría. También han intentado suplantar la función notarial en aspectos muy curiosos. Nos encontramos con un caso único en el mundo, donde nadie quiere ser sujeto obligado en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Yo creo que nosotros no queríamos, ustedes me da la sensación que tampoco quieren, pero en el caso de los registradores de España, precisamente visto el éxito que hemos tenido los notarios españoles a través del órgano centralizado de prevención, del índice único, de la base de datos titular real y todo lo demás, nos hemos encontrado con que ellos han pedido y han exigido convertirse en sujetos obligados. El Estado inicialmente les ha dicho que no, pero ha sido tanta la insistencia, ¿no?, que quieren ser ustedes sujetos obligados, pues ser sujetos obligados. Y ahora están ellos intentando replicar exactamente pues lo mismo, su OCP, su índice único, su base de datos de titular real, lo cual, pues bueno, pues estupendo, tendremos todo duplicado en un país. Lo malo es que lo van a intentar y lo están vendiendo, y de hecho ya hay cursos organizados con esa idea, para que no sean los notarios los que organicen esto, sino que se organice a través de otras instituciones. Y la finalidad es simplemente pues, la que les explicaba anteriormente. Pues bien, como les decía, esta es una situación que a veces puede uno pensar, no, esto es una situación de un país. No, en este caso no es una situación del país, sino que es un intento, lo mismo que ocurre con el caso de Estados Unidos, un lobby muy fuerte que intenta vender una idea fuera del territorio en la que hay que estar prevenido. Y es que no olvidemos que también ellos, y esto sí que lo están haciendo bien, están intentando hacer una guerra de zapa no solamente en Europa y en América, sino también en organismos internacionales como la Unión Europea o el Banco Mundial. Y tenemos ejemplos. En Portugal lo lograron, apartar al notario de la contratación inmobiliaria, cualquier documento, de cual que lo haga un abogado, que lo haga un procurador, que lo haga quien sea, que sea la Cámara de Comercio, compite en igualdad de condiciones con el notario. El proyecto se llamaba Casa Pronta y estaba financiado desde un principio, todo el lobby, todo el trabajo, por el Colegio de Registradores de España. Otros ejemplos son, lo mencionaba antes, la inscripción del boleto de compraventa en Buenos Aires, que también fue... y bueno, podríamos seguir con más ejemplos, pero creo que estos son suficientes. ¿Esto qué nos pide? Pues que estemos ojo a visor con estas doctrinas, que participemos y así lo hacemos. David Figueroa, uno de los asiduos participantes en foros registrales, yo también suelo acudir por el Consejo General del Notariado,
estar presentes en foros registrales precisamente para contradecir y sacar a la luz otras teorías o desvirtuar todo este tipo de mecánicas que lo que tratan es de cargarse, dicho claramente, la función notarial. Pues bien, ante esto tenemos que adoptar, no podemos quedarnos simplemente lamentándonos que otros hacen o estar en posturas meramente defensivas. También tenemos que ser proactivos. Y tenemos que tener en cuenta, y cambio ahora a otro aspecto que es el relativo a la imagen. Yo creo que los notarios podemos hacer todavía mucho más de lo que hemos hecho en materia de imagen, y es que nos encontramos inmersos en un vertiginoso cambio cultural que es consecuencia de la revolución tecnológica de la información y la comunicación. Y es que hoy, a diferencia de lo que ocurría hace pocas décadas, prevalece como fuente de información y de conocimiento las imágenes sobre la palabra. También las experiencias de otros, manifestados a través de medios, redes sociales y demás, tienen muchas veces mayor influencia que antiguamente, que era la experiencia propia. También, igualmente, vemos el fenómeno de las noticias falsas, las fake news, la técnica de la difamación y la difusión de ideas que son promovidas a veces no solo por personas, sino por grupos, y se llegan a imponer o generalizar la imagen falsa ajena a la real, no solamente de personas, sino a veces también de instituciones. Hoy estamos dominados por la imagen que proyectamos a la sociedad. Y de ella depende no solo el aprecio social y el prestigio de la profesión, sino también de esa imagen depende el futuro. Y es que la imagen como institución es sin duda el activo más valioso del notariado de cada país. Y es por tanto, al ser el más valioso, el activo que más hemos de cuidar. Ya que los productos que ofrece el notariado, seguridad y confianza, solo valen cuando además de una realidad formal de eficacia existe una clara apreciación subjetiva, una imagen, un convencimiento en sus destinatarios de que el notariado y el documento notarial da seguridad jurídica y confianza. La imagen de una institución es la percepción que la sociedad se de ella. Hace referencia a la percepción de valores, buena imagen, o de disvalores, mala imagen. Hoy es necesario establecer estrategias efectivas para comunicar los valores positivos, que son muchos, que promueve el notariado y que han de darse a conocer. Y esta imagen de la institución es el producto de acciones u omisiones continuadas a lo largo del tiempo, pues la buena fama, la imagen, ganada por décadas, puede perderse por una acción, a veces incluso individual, de un solo notario. En un mundo dominado hoy por lo visual, son muchos los aspectos a tener en cuenta por las corporaciones notariales. Vinculadas a las políticas de imagen está la información, como la labor periodística y de comunicación, las relaciones públicas y de promoción, y también otras como la identidad, aspectos relacionados como la identidad corporativa, que tienen hoy en un mundo visual gran importancia, que hace referencia a logos, colores corporativos, símbolos o marcas con los que la sociedad identifica elementos que también son relevantes y deben cuidarse. Y en este grupo se incluyen los vídeos, fotografías, las web, las aplicaciones para dispositivos móviles, que tienen una enorme percusión. Y esta actuación debe hacerse de forma corporativa, a través de los colegios y las asociaciones, a fin de alcanzar un mejor resultado. La uniformidad potencia los resultados y crea sinergias favorables dentro del colectivo. Y esta homogeneidad sería todavía mejor y más eficaz si lograse establecerse a nivel mundial en todos los países de la Unión Internacional del Notariado. En el caso de mi colegio, Colegio Notarial de las Islas Canarias, una medida que se aprobó en la última junta es que el colegio va a adquirir las placas que se van a instalar en todas las notarías. Se les va a enviar a todos los notarios, con lo cual cualquier persona que vaya por la ciudad va a encontrarse con unas placas homogéneas que identifican el notariado, a efectos de que vean que detrás de cada notario individualmente también hay una institución. Hicimos una especie de encuesta a través de los distintos distritos y fue unánime la valoración favorable por parte de los notarios. Otra actuación también relevante y que debe ser una actuación colectiva es la publicidad, que debe ser institucional, llevándose a efecto a través de colegios y asociaciones a fin
dar a conocer la función, los servicios y beneficios del notariado. Y así se confirma en el Código Deontológico Europeo de Deontología Notarial, aprobado por los notarios de la Unión Europea en la Asamblea Plenaria y también por la Asamblea de Notarios miembros de la Unión Internacional del Notariado. Y es que además ha de garantizarse, y es para eso sí es bueno que se haga de forma uniforme, el decoro y dignidad en la función, que podría verse deteriorada si los notarios anunciasen sus servicios indiscriminadamente o de forma inadecuada, lo que podría llevar a la confusión de hacer creer que los documentos públicos son simple mercadería. Eso sería un error. Y es que, y doy un salto, y paso ahora a uno de los aspectos más relevantes, que es la actitud, la forma de actuar de cada uno de los notarios. Y es que tiene que ver con esto. Y es que si un notario se comporta como un comercial, pues la ciudadanía lo va a ver y lo va a tratar como un comercial, con lo cual no está respondiendo a lo que se espera o a lo que se debe percibir del documento público. Se percibirá el documento público como algo objeto de mercado, el documento como mercancía, o lo que es peor, como mero trámite. Y como simple mercadería será sustituible, según las leyes de la oferta y la demanda, por productos más baratos o competitivos. Cuando el notario pierde esa referencia y pasa a verse como un comercial, verá clientes, dejará de ver ciudadanos y verá una oportunidad de negocio, pero no a la persona y su necesidad. Por el contrario, cuando el notario se comporta principalmente como lo que es decir, como un notario, como una autoridad, como un servidor público, como un digno delegado del poder del Estado, tendrá la consideración de la sociedad y, lo que es más relevante, verán el documento notarial como lo que es expresión del poder del Estado al servicio del bien común. La fuerza del notario debe descansar principalmente en la autoritas por encima de la potestad. La potestad es la facultad de imponer a determinados actos de autoridad ciertas consecuencias o efectos que pueden ser impuestos en virtud, como en el caso de los notarios, de una delegación del poder del Estado. La autoritas es el poder moral y se basa en el respeto y prestigio reconocido socialmente a ciertas personas por las cualidades éticas que le dan. Se evidencia en la creencia generalizada de que el notario es un hombre de bien que jamás antepondrá su interés particular al interés general. Es decir, su liderazgo no se apoya en el ejercicio de un cargo, sino en cualidades éticas. La fortaleza del notario radica principalmente en la confianza que en cada época y lugar le tenga a la ciudadanía. En la confianza que inspira el notario, que se extiende a los documentos que autoriza y pivota las relaciones jurídicas privadas. En estos documentos, familia, empresa y los pueblos dan lugar a que se consideren que están presididas por la seguridad jurídica, la justicia, la paz y son facilitadoras del desarrollo económico y social. Valores que solo será posible mantener e incrementar mediante el fomento de la confianza en el notario y no solo a través de simples imposiciones normativas que por supuesto son imprescindibles y relevantes, es decir, a través del ejercicio deontológico de la profesión. Y es que esa confianza que recae en la persona del notario es superior. Y a fin de mantener alta la estima y confianza de los ciudadanos, es imprescindible aquí también ser proactivo. Es imprescindible que los colegios y asociaciones notariales promulguen como suyos los principios deontológicos de la Unión Internacional del Notariado. Ya han pasado casi 5 años del texto adoptado aquí en el Perú, la Asamblea de Notarios miembros de la Unión en Lima, el 8 de octubre del 2013, en el que se contiene el desarrollo de los principios fundamentales del sistema del notariado y los aspectos deontológicos en los que se refundía la normativa anterior. Pues bien, es necesario que este texto, que era un texto articulado, que aspiraba a convertirse en una especie de ley uniforme en materia de deontología y también en materia de regulación del notariado, peleemos porque todos los países lo apliquemos definitivamente. Y es que en la deontología es donde de verdad, si bien los otros son peligros externos, el peligro interno es el que nos puede destruir más fácilmente. A veces los mayores enemigos de los notarios
no son los que están alrededor, sino a veces los mayores enemigos de los notarios somos los propios notarios. De ahí la importancia de cuidar a fondo la deontología. Hay otros aspectos relevantes que son retos a los que hay que dar respuesta actual. Uno de ellos es del que se les hablará luego con más detalle, así mañana hablará Paco Rosales de aspectos todavía mucho más avanzados, porque se han dado muchos pasos, algunos muy importantes y muy relevantes, a los que estamos todos llamados, pero hay que seguir mucho más, porque aquí o lideramos nosotros la manifestación o nos llevarán a lo mejor a donde nosotros no queremos. Y cuando hablamos de nuevas tecnologías tenemos que ver que estas tienen que cumplir tres finalidades. La primera finalidad, o una de las finalidades, no es que prevalezca una sobre otra, sino tres de un mismo nivel. Una, facilitar la labor del notario, eso es fundamental. La segunda es dar mejor servicio a la sociedad, porque los notarios estamos llamados y existimos precisamente para dar servicio a la sociedad. Y una tercera es la de mejorar la colaboración con el Estado. El notario, a fin precisamente de prestar ese mejor servicio a la sociedad, de mejorar el trabajo de los notarios y cumplir estos principios, tiene que aprovechar todas las ventajas que le ofrecen las nuevas tecnologías de la información y comunicación, buscando siempre ganar en eficacia y eficiencia, lo que siempre debe compatibilizarse con la adopción de las máximas garantías a fin de mantener las más altas cotas de confianza, eliminando riesgos asociados a su utilización y siempre poniendo como norte la realización de los valores que fundamentan la función notarial: justicia, seguridad jurídica, verdad y paz social. En el caso del notariado, el notariado español es, en mi país y en la órbita europea, es una de las profesiones jurídicas que desde hace más años viene haciendo uso de forma más intensa de las nuevas tecnologías. Si el índice único, la OCP, copias electrónicas, firma electrónica, comunicaciones electrónicas, con registro de oficinas públicas y un largo etcétera de prestaciones, muchas muy importantes y otras que estarán por venir. El notario ha de estar, como siempre, en vanguardia y no quedarse parado por mucho que se haya avanzado, que digamos que somos los primeros, vamos en vanguardia, hay que seguir, porque desde que te paras un poquitito, en el mundo de hoy se desarrolla una velocidad tan abismal que basta parar un poco para que los demás enseguida te adelanten. Tienes que seguir innovando, seguir esforzándote, seguir avanzando, y aquí nos encontramos con el factor miedo. El factor miedo en materia de nuevas tecnologías es lo peor. Yo recuerdo, ahora con consentimiento, yo soy archivero de protocolo, tuve una vez un catedrático que vino a hacer un estudio de cómo se dejó de usar la máquina de escribir, escribir las matrices a mano para comenzar a usar la máquina de escribir. Claro, cuando te pones a ver el debate en aquel momento y los argumentos jurídicos que duraron décadas de cómo los notarios tenían que escribir los documentos a mano, tanto la matriz como la copia, y cómo si se imponía la máquina de escribir iba a desaparecer la función notarial, y no solo iba a desaparecer, los que decían que iba a desaparecer, pues iba a permitir el fraude y demás. Hoy en día tú lees estas cosas y las lees con cierta ternura, porque ves que estaban bien fundamentadas, las personas que defendían estas posturas eran personas serias, personas con muy buena voluntad, que estaban diciéndolo de buena fe, pero afortunadamente, y a Dios gracias, llegó un momento en el que perdieron la batalla, porque si ahora mismo estuviéramos haciendo las matrices a mano y dando las copias a mano, yo le garantizo que ahora mismo aquí ni estaría yo ni estarían ustedes, sino simplemente esta profesión habría dejado de existir. Pues bien, dentro de la aplicación de las nuevas tecnologías, voy a hacerles una breve mención de una de las experiencias más exitosas que hemos tenido dentro del notariado español y de la que nos ha servido pues para posicionarnos muy bien dentro del ámbito del Estado y dentro del ámbito de la Administración. Y les voy a hablar del órgano centralizado de prevención. Surgió hace 14 años en el Consejo General del Notariado, cuando, precisamente por un hecho de detención de unos notarios, nos dimos cuenta de las dificultades reales y prácticas que tenía el notario de enfrentarse contra la lucha del lavado de activos. Al notario le entra por la notaría gente que no ha visto en su vida. El delincuente, salvo que esté para incapacitar, al primero que intentará engañar es al propio notario.
El delincuente intentará encubrir su trama no yendo a una notaría, sino yendo a muchas. Era muy difícil que el notario pudiera percatarse en muchos casos del peligro. Entonces lo que se pensó en aquel momento, bueno, esto aquí, ¿qué solución podemos buscar? Y se pensó en buscar una solución colaborativa de toda la corporación notarial. Y la idea fue crear lo que se denominó el órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales para intensificar y canalizar la colaboración del notario con las autoridades judiciales, policiales y administrativas, responsables de la prevención y represión del blanqueo de capitales y la financiación terrorista. La idea en su momento fue muy bien recibida porque era una novedad totalmente radical. Si no, pues tendríamos que haber puesto cada notario su pequeña OCP, que es el oficial de cumplimiento, que es el que hace, y tendríamos que haber seguido guardando expedientes y haciendo una cantidad de cosas que afortunadamente, como ocurre en otros países, afortunadamente nosotros ahora lo hacemos de otra manera mucho más práctica para el notario, hemos ganado en eficiencia para el notario, en mejora de servicios para la sociedad y para el Estado también. Pues se creó este órgano y el Ministerio de Economía en el año 2005 lo crea dentro del Consejo General del Notariado, pero como un órgano totalmente independiente. Es decir, ni los miembros del Consejo General del Notariado ni el presidente del Consejo General del Notariado pueden entrar a la OCP ni pueden dar instrucciones a la OCP. Lo que sí podemos simplemente es ver cómo financiamos, porque es un órgano que se financia por parte de los notarios, y vamos a recaudar de aquí, de allí o de allá, lo financiamos los propios notarios y nada más. Pero es un órgano independiente creado a idea del notariado dentro de la organización notarial. Experiencia que ha resultado sumamente exitosa. El OCP tiene muchas funciones, pero la principal es la de coordinar las actuaciones de los notarios en materia de prevención y superar esas carencias que decía al gestionar conjuntamente la información de todas las notarías, gracias a una herramienta que se ha convertido en una herramienta fundamental dentro de nuestro sistema, que es el índice único informatizado, que es sobre la que se apoya el sistema. Gracias a las posibilidades que ofrece esta masa de información, una vez tratada informáticamente, se han logrado otras bases de enorme utilidad. La detección de operaciones de riesgo y de análisis se desarrolla por este órgano por especialistas altamente cualificados. Antes teníamos otro defecto los notarios, que es que los notarios no somos analistas en materia, ni somos policías, ni tenemos a veces conocimientos económicos. Nos faltaba pues esa expertise que sí la tienen otras personas. ¿Quiénes tenemos dentro de la OCP? Pues dentro de la OCP hay gente que han sido policías, que han trabajado en la inspección del Banco de España, gente que está relacionada con el mundo del contrabando y las aduanas, policías. Son gentes expertos que trabajan dentro de este organismo, con lo cual son ellos los que realizan ese labor de análisis. Son los que analizan y una vez tratada informáticamente, pues ven la forma de actuar. La detención de operaciones se desarrolla, por tanto, primero la detección y análisis realizado por el se basa no en la información de un único documento o de una única notaría, sino en la información obtenida a través del único índice único informatizado de todas las demás notarías, y se complementa con información obtenida por otra fuente, con lo que el expediente es de gran efectividad y se facilita el trabajo a la unidad de inteligencia financiera. Antes de que existiese este órgano, pues nosotros de forma defensiva comunicábamos una cantidad de información, enviábamos una cantidad de documentos que hasta a la unidad de inteligencia financiera, que es el CEPLAC, no le servía absolutamente para nada, porque era imposible de analizar. Para eso necesitaban tener allí un ejército de personas trabajando. Pues bien, los expedientes han pasado, los que se envían previamente, por un filtro minucioso de criba y análisis, por lo que su calidad es muy alta y en la gran mayoría acaban judicializados. Entre un 80 y un 90% de los expedientes que se envían a la unidad de inteligencia financiera acaban en un juzgado y la mayoría de ellos acaban con condena. Es decir, se les da el trabajo prácticamente hecho, lo mismo que a las fiscalías.
Y esa detección arranca de dos formas. Una, del establecimiento de alertas o patrones sobre el índice único informatizado que muestran automáticamente a los OCP operaciones o secuencias de operaciones de riesgo que pueden haber sido realizadas en diferentes notarías para que sean objeto de análisis especial. Es decir, este que pensaba ocultar y que iba a un sitio a hacer una cosa, iba a otra y demás, resulta que ahora con este sistema automáticamente se encienden todas las luces de alarma y el OCP y se comienza a trabajar en un expediente. Y también de aquellas otras operaciones que comunican a los notarios o los OCP para su análisis por apreciar que existen indicios de blanqueo. Y aquí hay un dato importante. Una de ellas es que una cosa que nos podría ocurrir, y de hecho le pasó a aquellos que detuvieron, es que no vieron el problema. Hoy en día, si tú no te das cuenta, sabes que el siguiente filtro es la OCP. Y desde entonces no ha existido ningún problema relevante con relación a los notarios. Y luego la segunda cosa es que quien practica la comunicación a la unidad de inteligencia financiera no es el notario. Quien practica la comunicación a la unidad de inteligencia financiera es la OCP. El notario rellena un formulario electrónico en el que te va haciendo preguntas. Si el propio formulario te dice, mire, no hay riesgo suficiente en esta operación, si tú crees que a pesar de eso debes insistir, puedes insistir, pero ya te quita esa duda y si tienes dudas puedes llamar, te informas y demás. Eso lo mandas a la OCP, la OCP analiza otras informaciones que puede haber obtenido por otro lado y si ve que eso es suficiente lo envía. Pero ahí no queda constancia de que fue el notario fulanito el que lo comunicó. No se sabe si fue que la propia OCP le averiguó, que lo mandó un notario y lo mandó otro, con lo cual en determinados países se evita el riesgo de que la delincuencia actúe directamente contra el propio notario, porque el que practica estas comunicaciones es un órgano, OCP, no es una persona singular o concreta. Y este sistema es una garantía de seguridad, porque en operaciones que vistas aisladamente pueden pasar desapercibidas al notario han sido detectadas gracias al estudio conjunto de las operaciones realizadas en otras notarías. El notario no examina las operaciones que han hecho otros notarios, porque cada notario aisladamente solamente de su protocolo. Es la OCP donde se hace el análisis de esas otras operaciones que pueden haberse realizado en otras notarías sin que fueran conscientes de que se estaban actuando. Y este sistema hoy es reconocido internacionalmente como una buena práctica. En la Unión Europea, en el GAFID y en el ámbito notarial, en el 26 Congreso de la Unión Internacional del Notariado, que se celebró en el año 2010 en Marrakech, se dijo que era un buen sistema y que por lo tanto se recomendaba a los notariados que adoptasen sistemas similares. Y el servicio que se presta hoy a la sociedad española, con OCP, el índice informatizado y otras herramientas, aunque por su naturaleza pasa desapercibido, porque evidentemente lo que no hacemos nosotros en España es estar haciendo propaganda de estas cosas, porque tampoco es bueno que los delincuentes conozcan cuáles son las herramientas para su lucha, la utilidad es enorme, ya que se ha convertido en una herramienta fundamental pues, para la prevención de todos estos delitos y por lo tanto en una buena contribución al bien común de la sociedad. Para el Estado son numerosísimas las ventajas que se obtienen a través de la OCP y del índice único, ya que además de la unidad de inteligencia financiera, que allí la llamamos CEPLAC, también se sirven hoy la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Audiencia Nacional, las Fiscalías Especiales, la Fiscalía Antidroga, la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, la Fiscalía General del Estado, la Oficina Antifraude, la Comisión Europea, la Agencia Tributaria, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística, entre una larga lista de instituciones que están encantadas con los notarios. Y esto de estar encantadas y felices con los notarios han tenido consecuencias evidentes. La primera de ellas nos han aumentado las competencias. En los últimos años son más de 50 competencias las que nos han atribuido nuevas a los notarios. Y las que quieren aumentarnos, porque ahora el Estado es el que defiende que determinadas cosas se hagan en documento público notarial, porque si no, no se tendría ningún tipo de control. También cuando han intentado quitar, por ejemplo, en materia de sociedad, la intervención de notario, el primero que ha defendido ha sido el propio Estado. Cuando a alguien se le ha ocurrido, no, es que hay un parlamentario que tuvo esta idea, el Estado no. Vamos a ver, si es que si nos hacen esto es que a nosotros nos hunden. Entonces, el resultado es el contrario. Nos han aumentado las competencias y otra cosa que es muy importante, nos han reducido el número de las notarías. El Estado dice, oye, los notarios están financiando un sistema
de lucha contra el blanqueo, un sistema informático que está beneficiando a toda la sociedad española. A nosotros nos interesa que las notarías sean rentables. Vamos a suprimir 300 notarías. Y suprimieron 300 notarías, no sé qué. A medida que se vayan jubilando, vayan pidiendo traslado a los notarios, esas notarías se irán cerrando. Y lo que es más significativo es que todo esto se ha hecho, esta supresión, estando de presidente un registrador de la propiedad, presidente del gobierno. Es decir, que no era favorable, evidentemente, a que este paso se hubiera dado. Pues bien, ya para ir terminando, tenía más cosas, pero me voy a quedar en esta. La principal fuente de información, pues, como decía, es el índice único informatizado, que es una creación de los notarios españoles. Se hizo a través de ANSER, los notarios españoles, cuando dijimos, oye, tenemos que informatizarnos, tenemos que ponernos a la vanguardia de las nuevas tecnologías, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente creamos una plataforma, le dimos un nombre, lo bautizamos como ANSER y es la que nos presta este servicio al notariado. ¿Cómo se nutre el índice informatizado? Los notarios de España cada 15 días tienen obligación de remitir al Consejo, lo que es a través de los colegios, parametrizados los datos de sus escrituras. Con todo esto, en los servicios centrales es de donde se distribuye la información que puede ir a ayuntamientos, comunidades autónomas, al Estado en función, pero no se le manda toda la información, sino única y exclusivamente la información que le interesa a cada una de las instituciones. Y comprende pues la totalidad de la documentación hecha en España. Y aparte de esto, pues han empezado a surgir otras cosas. Ahora mismo tenemos en España la base de datos, bueno, en España no, en Europa, la mejor base de datos de titular real es la de España. Ahora mismo somos los únicos que tienen una base de datos de titular real en la que sabemos no solamente quién es el titular real de cada compañía en un momento determinado, en el momento actual, sino en cualquier fecha. Es decir, cuando una fiscalía quiere saber quién era el titular real el 15 de junio del año 2015, pues el 15 de junio el titular real era fulano, sutano y mengano. Esta base de datos de titular real se nutre del propio índice y también se nutre, nosotros a diferencia de lo que hoy antes que hacían ustedes, nosotros la declaración del acta de titular real la hacemos en un documento aparte, para mantener la intimidad, se hace un documento aparte, a través de un acta que se incorpora al protocolo, en la que se declara por parte del representante de la sociedad que el titular real es tal persona, quien tiene más de un 25% del capital social o quien lleva el control por administración. No son muchas personas, son, pues, en este caso, pues si es por participación, pues serían 4 como máximo, ¿no? Bien, pues una vez hecho este acta, cuando tú vas a la siguiente notaría no tienes, o vas al banco o vas a otro sitio, lo que haces es que vas con tu documento notarial y dices que lo tienes hecho, ese dato ya se tiene, se ha hecho una vez y es suficiente. Solamente debes renovarlo cuando cambia la situación y el titular real ha dejado de ser este y ha pasado a ser otro. Pero es con que no hicieras ese acta, a través del índice único se sabe quién es el titular real en cada momento. Lo que pasa es que hay algún tipo de sociedades que el Estado se está planteando ahora la posibilidad de que se formalicen en escritura pública notarial. Bueno, pues ahora mismo la mayoría de las sociedades de España las tenemos todas controladas. Con lo cual, cuando yo entro al ordenador y me llegan a hacer una operación, apretándole una tecla, sé quién es el titular real, si lo es por control, si lo es por administración, y también sé, en este caso, otra serie de datos relacionados, como puede ser si hay personas, porque hay una base nueva, que es la base de personas expuestas políticamente, o personas con responsabilidad pública. Esa base la tenemos, yo creo que ahora mismo muy pocos países tienen esa base, y otros servicios que se han logrado a través de precisamente estas utilidades. Esas utilidades sí que nos han servido para tomar la iniciativa, y el único peligro que tienen estas iniciativas es que te quedes con el tiempo, te vayas quedando atrás. Por eso es importante el ir avanzando, el ir mejorando, el ir corrigiendo, porque evidentemente, como cualquier creación humana, pues todo tiene virtudes, todo tiene defectos, pero en este momento lo que sí les puedo decir es que nosotros nos sentimos orgullosos. Y lo que sí hemos ganado es tranquilidad. Ahora mismo nosotros el tema de la lucha del blanqueo de capitales sabemos que es un tema importante, pero yo no conozco a notarios que esto le quite ni un minuto de sueño, porque tenemos una tranquilidad enorme y vemos que prestamos un servicio, lo prestamos sin ningún tipo de sobresaltos y sin estar
sin sobrecargarnos excesivamente de trabajo. El otro aspecto que les iba a tocar, pero que no puedo entrar porque ya me han dicho hace un rato que el tiempo lo tenía agotado, y es otro aspecto en el que creo que los notarios tenemos que empezar a entrar de una manera cada vez más decidida, es el tema de la defensa de los consumidores y usuarios. Ahí tenemos que dar un paso mucho más allá. En el caso nuestro, y perdonen que hable, pero bueno, como estoy yo aquí y soy el decano del Colegio de Canarias, lo puedo decir. Hemos implementado 2 circulares de obligado cumplimiento, 3 en realidad de obligado cumplimiento, en materia de defensa defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, que posiblemente, gracias a esas circulares, es lo que se ha recogido en la nueva ley, en el proyecto de ley que está circulando, y si saliera adelante, ese proyecto de ley lo que se va a lograr es reforzar mucho más la actuación del notario y mantener un aspecto de la contratación que es fundamental, en el caso nuestro por lo menos lo es, que es la contratación hipotecaria, que va muy vinculada también a la contratación inmobiliaria. Como ven, tareas, podría seguir hablando de otras cosas, pero yo creo que tareas hay de sobra. Lo que no podemos nunca perder es el optimismo y la confianza del notariado. El notariado es una institución milenaria, es una institución que ha prestado históricamente un servicio enorme a la sociedad, es una institución que todavía puede dar mucho más de sí, y yo les animo a que sean valientes, a que se esfuercen, a que confíen en el notariado, a que confíen en sus compañeros, a que apoyen a los colegios, que apoyen también a las instituciones internacionales, lo cual no significa que no se pueda ser crítico, eso es importante, pero sabiendo que estamos todos en un esfuerzo común. El notariado internacional veíamos cómo se está enfrentando con sistemas antagónicos que si de verdad, si considerase que eran mejores que los nuestros, no merecería la pena que estuviese aquí, pero les digo que la persona y la sociedad se ven mucho mejor defendida, la sociedad va a ser mucho más justa, va a vivir mucho más en paz con notariados romanos germánicos que con sistemas anglosajones donde solamente vence el más fuerte, donde abunda el pleito y donde determinadas compañías son las que se llevan el gato al agua. Muchas gracias.